jornada de ayer, la legislatura misionera analizó y votó el dictamen de la Comisión de Legislación General, que había unificado proyectos que proponían crear en la provincia, en realidad proponían modificar el Código Procesal Penal, que es de competencia provincial, y allí crear una fiscalía que atienda específicamente ciberdelitos. Había varias iniciativas, se habló sobre esto porque además una de ellas, que es de autoría del diputado Pastori, había propuesto crear la figura de un agente digital encubierto, pero en materia específica vinculada a los ciberdelitos, esto se considera, por lo menos por el gobierno de la provincia, como una herramienta para que se atienda en múltiples casos de delitos vinculados al uso de plataformas digitales, y aparecieron también cuestionamientos alrededor de las competencias y el alcance del accionar del fiscal, que tendrá posibilidades de actuar en varios campos, muchas veces bajo sospecha sin inicialmente una orden judicial. Esto fue algo de lo que se discutió también ayer en la sesión. Así es, Diego, de alguna manera lo que se discute o se pone la lupa es que viene a subvertir el orden en el cual generalmente se llevan adelante las investigaciones, ¿no? El fiscal siempre, al menos en la provincia de Misiones, es el que solicita y el juez es el que ordena o no, si le parece que la medida está acorde a lo que se sospecha en base a una investigación, y también, por supuesto, si está ajustado a derecho. Vamos a conversar sobre este tema con el diputado del Frente Renovador, Rafael Pereira Piguer. Buen día, Rafael, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Diego, Julián, a todo Radio App. Gracias por llamarme. Y gracias a usted también por aceptar el convite. Claro, está buenísimo primero hablar del tema, porque se dijeron varias cosas que yo por lo menos veo bastante inexactas. Pero se pueden aclarar. Por supuesto. La libertad de prensa, la libertad de opinión no está puesta en duda de ninguna manera. Le digo más, nosotros los intereses son absolutamente nobles y se trata de revertir casos como ocurrió hace muy poquito con el delito cometido por el exdiputado destituido Quisca. Esos son los delitos que van a actuar el fiscal de instrucción de ciberdelito. Ese tipo de delito que viene del convenio de Budapest, yo dije ayer mal el nombre, de Budapest del 2001, primero del Consejo Europeo, y después se fueron adhiriendo distintos países, Estados Unidos, Japón, Argentina en el 2017, y es más, gracias a ese convenio de reciprocidad en estos delitos virtuales que se cometen en el éter, en el aire, que son delitos que no están sujetos muchas veces al espacio territorial, sí cometen personas que están en el espacio territorial como el caso Quisca, ¿no? Claro. Pero a veces traspasan esas fronteras, y gracias a esa normativa, porque fue refrendada en el Congreso Nacional, se hace el intercambio de información sobre estos delitos aberrantes. Rafael, No sobre eso... Pero quiero aclarar algo. Bien. Esto del agente encubierto digital es solo para los grupos cerrados, y este tipo de delitos gravísimos, ¿viste? Gravísimos. Y el juez lo tiene que fundar, por autofundado, tiene que establecer el tiempo de duración, y solo puede trabajar como agente la gente de la SAIC, que depende directamente, estamos hablando de la Secretaría de Delitos, de la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, nuestro máximo órgano jurisdiccional en la provincia de Misiones. Entonces, a veces decir, y también existe en Mendoza, que no es nuestro signo político, lo que quiera, existe en Salta también esta figura, y ya existía. Las escuchas telefónicas existen hace muchos años, pero quedó en el olvido, nadie más habla por números telefónicos. Sí, en la provincia de Misiones tenemos el antecedente de destitución por esta causal infundada en el caso del juez Rey y Gallardo, ayer lo decía, en el cual estuvo involucrado Jorge El Fino Palacio, que era el jefe de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri y Ciro James. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, claro. ¿Se acuerdan las 105.000 escuchas ilegales de la época de Mauricio? Y también
el tema gravísimo que fue las escuchas de las víctimas del submarino San Juan. Realmente esta matriz es completamente distinta porque está llevada a cabo por un juez. Siempre hay un juez y la norma es clara del juez que está actuando. Rafael, pero en los quisiera... en los casos de inmediatez, porque vos nombraste varias, en los casos de inmediatez, hoy, ¿quién hace la prevención de los delitos? Cuando se están ocurriendo los delitos, ¿le llaman al juez? No, cuando están ocurriendo delitos, directamente actúa la prevención, que es la policía. ¿Está? Actúa la prevención, no después, juez, dame la orden, no. Actúa la policía en la inmediatez. Acá hay un requisito más. Va a tener que actuar el fiscal y la SAIC, en estos casos que vos me mencionabas, con todos los resguardos. Un fiscal designado por el consejo, primero rindiendo el examen, que va a ser técnico, específico. Yo no tengo la expertise esa, ni conozco muchos abogados que la tengan, y va a tener que depender directamente de quién, del procurador que designamos por la totalidad, la unanimidad del Pleno. Ayer le decía, del señor y el doctor, concretamente va a depender del Procurador General Jiménez todo lo que haga el fiscal de esta nueva expertise. Son dos leyes, se incorporan a dos leyes. No dijiste, algunas cosas hay que aclararlas. La Fiscalía se incorpora a la ley orgánica de nuestro Poder Judicial, por eso se modifica ese lugar de la Fiscalía. Y después sí hay normas de orden procesal que se incorporan al Código de Procedimiento Penal de la provincia de Misiones. Bien. Disculpame Rafael, no hay ningún problema, está muy bien. Son temas que igual usted lo había mencionado ayer en la sesión, mencionó otros también que me gustaría traerlos a la conversación, porque usted también mencionaba ayer que esta actuación sobre el universo digital no tiene predeterminado con qué delito se va a encontrar, por lo tanto va a realizar una especie de patrullaje. Que es como, porque es como también la policía puede intervenir sobre delitos que se están haciendo en flagrancia, por lo tanto, para determinar eso... En delitos en general. Yo dije que muchas veces empieza con un tipo penal y termina por otro tipo penal. ¿Tá? Muchas veces se empieza, el caso que estamos analizando, concretamente de Apóstoles, puede terminar en otro caso, en el caso de abuso. No solamente recibir y retransmitir conductas de ese tipo, sino puede terminar en abuso, si se comprueba, ¿no es cierto? O sea, empieza en un tipo penal, pero el caso Loan, empieza en un tipo penal de orden de la justicia ordinaria y se trabaja a la justicia federal porque se entiende que hay mérito de entender que está encuadrado en esa figura que ya no deja de ser provincial. Si te gusta a vos el caso Mario Belemba, que lo llevo y soy querellante, se pasa a una justicia ordinaria, a una federal, atento al tipo y atento al dictamen que realizó la justicia federal. Eso quise decir en forma específica. Bueno, ¿no? pero hasta que se determine ese tipo jurídico, la potencia o la posibilidad que tiene esta herramienta que le brindaron fue de actuar ante la sospecha, por ejemplo, ante actores que utilizan alias, nombres que no son su nombre propio, o que utilizan VPN. Eso está en la letra de la ley. Si utiliza un VPN, perdón, déjeme terminar para aclarar. Pero déjeme aclarar para terminar esto, porque si no la ciudadanía no sabe que utilizar un VPN... Creo que estás diciendo algo que no es correcto. Estoy leyendo el proyecto. El artículo, siempre, ese artículo, vos lo interpretás, siempre tiene que haber un delito que se esté cometiendo. No solo por una falsa noticia, que no es delito, se va a intervenir. El juez, nosotros estudiamos para algo. Yo tengo casi 35 años de abogado. Siempre la justicia penal va a actuar cuando hay indicio de comisión de un delito. ¿Cómo se cometen? Bueno, de acuerdo a estos parámetros encajados en tal artículo del Código Penal.
Vos no podés decir, no, aquí intervengo. Está bien, porque... pero Rafael, No, no, permítame terminar son esto. Normas elementales, elementales. Permítame terminar esto. Es una mala interpretación la que estás dando, No estoy interpretando mal. Le leo el artículo 6. Dice que se considera un agravante utilizar una dirección de TCP o IP falsa, y a veces el uso de VPN, por ejemplo, se utiliza para garantizar la seguridad del navegante o para evitar el uso de spam o para mantener la navegación. Por ejemplo, si yo quiero buscar zapatillas, utilizo un VPN para que después no me inunden de publicidad en mis redes sociales. Pero si yo utilizo un VPN, para esta norma, eso es un agravante y se considera un elemento sospechoso que puede ser utilizado en mi contra. A eso me refiero. Y eso está en la letra de la ley. Escuchame, si cometiste alguno de los delitos tipificados en el Código Penal, no hablemos pavadas. O sea, yo quiero ser concreto de esto, ¿viste? Porque está perfecto, un agravante siempre que vos cometas la conducta de Germán Kirchner. Estamos hablando de eso, no estamos hablando de que eso, por eso quiero que informen bien y vamos a ponernos serios, porque son normas serias que ayudan a la conformación y justamente persecución y prevención de delitos gravísimos. Gravísimos. Pero esa gravedad, Rafael, se determina después, es post-intervención del fiscal. Ustedes escriben lo que quieren, hay libertad absoluta. Incluso yo estos días escribiendo una nota sobre mi persona y todo, yo dije, bueno, está listo, tienen la libertad de prensa de escribir, aunque sea falsa, tienen la libertad de escribir. Yo tengo las herramientas también como abogado, como persona en defenderme. Yo entiendo. Yo lo que digo, esto es serio y gravísimo y de ninguna manera altera o perjudica o promueve cuestiones que van en contra de la opinión pública, la libertad de prensa. Estos días ADEPA dijo que somos un ejemplo en la provincia de Misiones de libertad de prensa, libertad de expresión. Todos los días vemos eso. Obviamente, si vos hoy en tu medio de comunicación empezás a hacer apología, ese es un delito penal. Pero, por ejemplo, Rafael, ¿cuáles son esos márgenes? Porque, por ejemplo, difundir la posibilidad de una protesta o estar acompañando la protesta de un sector que uno considera válida como protesta, ¿es alentar un delito? Por ejemplo, si esa protesta incluye un corte de ruta, siendo la protesta un derecho. Perdóname, sos Diego, sí, ¿no es cierto? Yo soy Diego, sí. Diego, perfecto. De ninguna manera, vos si vas a cubrir una nota, hasta que están cometiendo un delito, estás cubriendo una nota. Si vas a acompañar una protesta que obviamente es legal y todos tenemos derecho a reclamar, ¿cómo no vamos a tener derecho a reclamar? Pero los que organizan, más allá de la tarea periodística, los que organizan la protesta, los que la convocan efectivamente, los que dicen reunámonos, siempre y cuando no sea actos sediciosos para cometer delitos y demás, pero yo convoqué a marchas porque no era faltaba agua. Claro. Y eso no es delito. Es que justamente a eso iba. Si usted también ha participado en convocatorias, por ejemplo, para hacer manifestaciones. Si vos me decís que es para cometer sedición, para prender fuego, para robar, hurtar... Pero, y por ejemplo, cortar una ruta, ¿no es un delito, Rafael? Ahí te iba a decir, sí, Laco, está equivocado. Desde su perspectiva, cortar una calle y una ruta, ¿es un delito? Mirá, eso lo tenemos que ver en comienzo. Siempre se hace la intimación previa para liberar las rutas y caminos, siempre. Pero una convocatoria de cortar una ruta, ¿es un delito o no? ¿Es una apología al delito? La apología es incitar a cortar totalmente, pero eso ya no depende. Pero entonces los grupos, más allá de la tarea periodística, los grupos sociales, los sindicatos que llamen a cortar una ruta, ¿estarán haciendo apología del delito y le darán derecho a la ciberfiscalía de intervenir? Mira, yo entiendo que normalmente las rutas nacionales tiene que ver el protocolo que hizo Patricia Bullrich, si incluye o no incluye. En comienzo, para hablarlo en contexto también nacional, pues siempre remitimos la ruta acá, ¿cuál es ruta? La 12, la 14. Son rutas nacionales. Sí, pero una ruta provincial. También los tabacaleros cortaron la ruta que va a Irigoyen. Bien. Por supuesto, ahí se manda y se pide la liberación de un carril. Siempre se habla de las cuestiones sociales. Otra cosa es prender fuego un espacio como el de Posada, robar o hurtar elementos, armas, unidades y demás cuestiones. Son otras cuestiones distintas.
Pero protestar caminando en la calle, que cortás un rato, incomodidad, sí, es incómodo para todos los ciudadanos, para todos los misioneros que corten. Obvio, cuando te pones a cortar en forma indeterminada la circulación, obviamente, si no haces caso e incumplís la orden judicial, obviamente. Normalmente, como te digo, son cuestiones federales porque se cometen, y vos sabés bien, en rutas nacionales, ¿viste? O sea, vamos a hablar con claridad. No, pero hablando con claridad, la ruta 17 es una ruta provincial. Le corresponde, bueno, un caso. Todos son la ruta 12 y 14, ¿sabés cómo el tema? Normalmente va a Gendarmería, le pide la liberación por lo menos un carril, porque en esa cuestión puede haber enfermos que estén circulando y yendo a un centro de salud y demás. Entonces también tenemos que entendernos, y por eso la jefa de allá de lo que es la federal, la Patricia Bullrich, usa un protocolo, ¿no es cierto?, de actuación, que bueno, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero diputado, eso es lo que avanzó sobre todo en eso, sí, por supuesto. Diputado Julián, Julián, sí, ¿cómo te va? Pero bien usted, buenos días. Le quiero hacer una consulta. Sí, lo que vos quieras. Por supuesto que, a ver, quedó en evidencia ayer que la oposición, que es variopinta porque está integrado el interbloque de Juntos por distintos actores, no ha acompañado, siendo que el bloque lo integran varios legisladores que son abogados. Pero superando esta cuestión, le quería consultar si usted no cree que el trámite en comisión no fue express, y por otra parte si ha contado con la opinión de especialistas en la materia, si se convocó a actores de la sociedad civil, a periodistas, para que se expresen sobre este proyecto de ley en comisión antes del tratamiento en el Pleno. Ajá. De vuelta, Julián, hace 1 año y medio que presenté la norma. Si vos lees el territorio, vas a saber que existía esa propuesta. Entonces se hizo. Pero uno si trata de hacer publicidad del tema, pero trata de hacer lo mismo que hacen todas las provincias, trata de regular. Y esto que hicimos ayer es muy importante, pero también urgente. Yo no quiero, como dije en el final de la alocución, tener un caso más Quisca. Ninguno lo ha. Entonces, la cuestión de la normativa la vamos demarcando, sí. Nosotros tenemos nuestro secretario legislativo, el doctor Gabriel Manito, un cuerpo de asesores, no depende solo de mí, el dictamen, ni siquiera depende de mí, ¿no?, del secretario legislativo, pero con el grupo de asesores, y por supuesto hay especialistas en derecho penal. Todos podrán tener su opinión, vos lo dijiste bien, y respetar la opinión jurídica de que tengan todos, en cualquier normativa, ¿no?, en cualquiera. Para eso, reitero, están las distintas instancias judiciales, si te toca un tema, para ejercer en debida forma el derecho de defensa, incluso a nivel provincial como a nivel nacional, la última instancia, la Corte Suprema, o si vos querés la Corte Interamericana, que no integra el organismo, pero puede recurrir también. Eso lo sabemos todos, reitero. Creo que son normas que van a servir, están previstas también en situaciones actuales y futuras, y sobre todo saquen totalmente la cuestión de la opinión pública, porque hoy estamos hablando con absoluta libertad, y ustedes después meten letra con absoluta y total libertad. Eso no cabe ninguna duda. Rafael, me gustaría focalizar en eso, porque usted mencionaba también en su alocución que su proyecto era muy breve, el que había presentado usted el año pasado, y fue ampliado. Claro. Por eso volvería a la cuestión de la comisión que le preguntaba recién Julián. ¿Cuántas reuniones de comisión tuvieron y a cuántos especialistas consultaron? Y a especialistas, nosotros presentamos proyectos ya hechos por asesores legales, vislumbrando también a lo que es la Secretaría Legislativa de Cámara, quien hace el dictamen. Mi proyecto basa en las normas del Código de Procedimiento Penal, en lo que creo que había que tener una innovación amplia, teniendo en cuenta lo que ocurrió en estos últimos 25 años, ¿no? Los avances tecnológicos, digitales, la gente digital encubierto, me pareció una figura, incluso la introdujo varias provincias. Esto se viene hablando hace mucho. Si ustedes leen los medios nacionales, internacionales, el convenio de Budapest nada más del 2001, pasaron 23 años, ¿no?
tiene que interesar a todos. Yo presenté hace un año, no vi ningún proyecto de ningún legislador de la oposición, salvo la diputada Lilia Torres, que presentó hace una semana, acompañando la presentación que hizo el presidente de la Cámara de crear una agencia, creo que ponía, de instrucción fiscal en ciberdelitos, algo así se llamaba el proyecto de ellos, ¿no? Pero sí, reitero, el mío lo dijo ayer el diputado Pastori, lleva más de un año, ya estuvo varias veces en comisión y agradezco, y ayer agradecía, y esto será amplio también, con la presidenta de la comisión, Ana Azul Centeno, que explicó claramente el dictamen, ¿no? ¿Y en comisión cuántas veces se discutió el proyecto? El proyecto mío creo que como 5 veces, no se discutió porque todos estaban de acuerdo, o sea, eso es lo que llama la atención, y cuando se puso a considerar tampoco fue la oposición, la única fue, reitero, la Lilia Torres, la diputada Torres, Yanés y la Andosca ni siquiera fueron a comisión, entonces, bueno, vamos a aclarar, tampoco presentaron proyecto, ¿no? Bien, Rafael, ¿y los técnicos consultados fueron convocados a esas comisiones o fueron en la elaboración de los proyectos nomás? En la elaboración de los proyectos nosotros tenemos nuestros propios asesores y algo sabemos, hay que ser absolutamente humildes, algo sabemos, vemos en otras jurisdicciones, vemos algo de lo internacional también, una oportunidad que nos toca, y bueno, la legislatura, toda legislatura de todas las provincias tienen un secretario legislativo, que en este caso es el doctor Gabriel Manito, junto con un cuerpo de asesores, y ven, normalmente consultan ellos con asesores con mayor expertise en formación nacional. Rafael, le agradecemos mucho la gentileza de conversar con nosotros y aceptar este intercambio para brindar más precisiones sobre el proyecto. Muy amable, sobre el proyecto que ya es ley. Por la amplitud y las ganas de hablar, dialogar, Julián y yo, y a disposición como siempre, y la libertad de expresión nunca estuvo en juego en ningún ámbito. La libertad de expresión nos tocó y nos toca en Oberá, en otros lugares, lo que pensamos, en todos los medios, y tiene que ser de esa forma y seguir de esa forma también de la opinión de todos los misioneros y misioneras. Gracias, abrazos. Buen fin de. Hasta luego, igualmente. Rafael Pereira Piger, el diputado por el Frente Renovador, uno de los diputados opinantes que defendió, porque además había presentado una propuesta el año pasado y fue una de las que se unificó con los otros proyectos que estaban pendientes de ser tratados en comisión. La comisión en una sesión determinó armar ese dictamen que ayer fue tratado y aprobado por la mayoría renovadora en la legislatura misionera. Ahora hay Fiscalía de Cibercrimen y tiene las posibilidades, como habíamos descrito, de intervenir sobre las redes sociales ante la sospecha de la comisión de un delito o de la apología de un delito. Radio App suena bien. Suena bien. Dial 955. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Hora 9, 2 minutos, cielo ligeramente nublado, la temperatura 16,3, humedad 70% y la máxima estimada para hoy en 21 grados. Más de 6 de cada 10 niños son pobres en Argentina. Así lo refleja la nueva medición del INDEC, según la cual el 66,1% de los menores hasta 14 años viven en hogares con ingresos menores a la canasta básica. Amplía Mauro Rosales. Móvil. Según el informe del INDEC, 6 de cada 10 chicos de 0 a 14 años en nuestro país son pobres, mientras que el 27% son indigentes. Tengo una nena de 2 años. Está haciendo un traspaso de comidas por un tema médico.